Esa mañana encontré un borrador de hace 3 años titulado Cuando esté lista. Era un documento impecable, lleno de planes perfectos, pero vacío de acción. Lo guardé entre lágrimas al darme cuenta de algo. Ese momento no iba a llegar. Porque no se trata de marcar una fecha en el calendario. Se trata de accionar. Y esa, aunque no lo creas, es la mentira más elegante que nos contamos. La de esperar el momento perfecto para evitar el vértigo de empezar sin red. Y quizás tú también tienes tu propia carpeta de proyectos en espera de la versión perfecta. Esa idea que revisas cada 6 meses, añadiendo detalles, pero sin darle al botón de publicar. Ese curso que diseñaste 1000 veces en tu mente, pero que sigue atrapado en modo borrador. O ese salto profesional que condicionas a cuando domines X habilidad, aunque esa X cambie cada año. Hoy te confieso algo. Lo que llamamos no estar lista casi nunca es por falta de preparación. Es una decisión inconsciente, pero al fin una decisión, de cederle el control al miedo, miedo a la visibilidad, miedo a que ese proyecto imperfecto lleve nuestro nombre, a que el mundo vea que como todos, también avanzamos a tropezones. Y si este episodio existe hoy, es porque alguien cortó mis excusas con una pregunta. Por eso quiero contarte no solo cómo eso me hizo empezar, sino cómo ahora, al grabar estas palabras, se me rompe el corazón. Verás, crear este podcast no fue un hackeo limpio. Primero, fue solo una carpeta colorida en mi Drive, acumulando polvo digital. Luego vinieron ideas sueltas en mi cuaderno, nombres descartados, mapas mentales, conceptos abandonados y varias versiones de un episodio piloto que borraba porque, según yo, algo faltaba. Pasaba horas diseñando portadas en Canva, en lugar de grabar, convenciéndome de que primero necesitaba la estética perfecta. En resumen, entre pausas justificadas por otras prioridades, excusas que me inventaba buscando el nombre ideal, ese que no me encasillara, lidiando con un sistema nervioso desregulado por completo. Nunca terminaba de actuar. Y aunque me da vergüenza admitirlo, porque mi trabajo es ayudar a otros a ganar claridad, mostrarles sus puntos ciegos para que puedan ejecutar, ahí estaba yo, cayendo en la misma trampa que desarmo en otros, la de aún no es suficiente. Hasta que a finales de junio de este año, en una de esas conversaciones que ahora atesoro profundamente con mi esposo, él me dijo, ¿de verdad quieres esto o solo quieres quererlo? No era la primera vez que hablábamos de esto. Él conocía mejor que nadie mi montaña rusa creativa. Era quien celebraba conmigo cada vez que llegaba a decirle, amor, este es el nombre perfecto. Y también el que escuchaba pacientemente cuando días o semanas después llegaba justificándome, no, mejor este otro. Pero esa pregunta, esa vez, hizo implosionar todas mis excusas. Y decidí escarbar qué había realmente detrás de mi obsesión por el nombre perfecto. Entonces hice lo único honesto, abrir mi journal y me enfrenté a esas preguntas y a otras que duelen aún más. ¿Cuántos de mis sueños eran deberías disfrazados? ¿Cuántas veces pospuse mi voz esperando una versión perfecta de mí? ¿Por qué veía el potencial en otros y no en mis propias ideas? Y en ese flujo de conciencia, entre lágrimas y tinta, llegó mi primer aha moment. Buscar el nombre perfecto era mi trampa elegante para posponer el miedo a ser vista en proceso, no como la experta, sino como la aprendiz. Era una forma de negociar con la vulnerabilidad, ya que pensaba que si el concepto era impecable, el juicio dolería menos. Y a su vez, estaba intentando querer controlar lo incontrolable, lo que los demás piensan. Pero esto solo era la superficie, porque al seguir escarbando, descubrí que esos tres mecanismos aguardaban algo más profundo. Y entonces llegó la primera verdad incómoda, que mi obsesión por el nombre perfecto
no era por el proyecto, era por mí. Ya que detrás de ese "¿y si me equivoco? ¿Y si me limita?" se estaba escondiendo un miedo ancestral, el miedo a quedar atrapada en una versión de mí que ya no pudiera transformarse libremente, el miedo de no ser capaz de sostenerlo o que al lanzar esto nadie me escuchara. Y así era esa carpeta de borradores, mi zona segura, mi pequeño laboratorio donde nada podía salir mal, porque nada salía a la luz. Era el síntoma de que me asustaba aceptar que el código más difícil de descifrar no era el de un proyecto perfecto, sino el de un corazón que decide crearlo. Pero en medio de todo, mi sistema nervioso me recordó algo, las veces que me arriesgué antes, y me reveló algo fundamental, que el miedo a perder y la alegría de expandirnos pueden coexistir, que pueden vivir en el mismo sueño. Luego vino la segunda verdad. Mi autoexigencia no era profesionalismo, era una herida de validación disfrazada. Quería sentirme legítima antes de empezar, como si mi voz necesitara un permiso externo para existir. Y la tercera, la más cruda, le estaba pidiendo al proyecto la seguridad que yo no me estaba dando. Buscaba en él la confianza que me faltaba. Quería garantías donde solo hay posibilidades, como si la vida y mucho menos crear viniera con un manual. Y sin darme cuenta, estaba creando un mecanismo de protección, una barrera contra el juicio, contra el miedo a fallar públicamente y también, esto duele admitirlo, contra comprometerme con mi propia evolución. Por eso soy tan fan del autoconocimiento, porque no es una meta que se alcanza, es un proceso continuo. Y la prueba está en que nunca podemos dar nada por sentado. Por más que creas que ya trabajaste un miedo en un contexto, siempre vuelve a aparecer en otro. ¿Y sabes por qué? Para ver qué tanto aprendiste, para ver si ahora eliges diferente. Fue así como estas verdades me llevaron a la paradoja más grande, que prepararse para crear no es lo mismo que crear para prepararse. Y de ahí nacieron las tres paradojas que ahora guían este episodio. La primera de ellas, la preparación excesiva es solo resistencia elegante. Me di cuenta de que la preparación deja de ser útil cuando supera el umbral de lo necesario. Imagínate esto, es como si estudiaras eternamente el mapa, pero luego te negaras a pisar el territorio. Es allí donde la preparación se convierte en una procrastinación disfrazada de productividad, porque la verdadera claridad no llega antes de empezar, emerge mientras lo hacemos. La segunda paradoja, las planeaciones perfectas son excusas brillantes. Y ojo, no me malinterpretes, los procesos estandarizados pueden ayudar. Son como muletas que nos sostienen mientras encontramos el ritmo, pero jamás deben reemplazar nuestra intuición y esa capacidad sagrada de adaptarnos a lo que pide el momento. ¿Por qué? Porque llega un punto, y esto es crucial, en el que planear deja de servir al propósito y se convierte en el propósito mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos enchufamos en modo automático y empezamos a llenar tableros en Notion, coloreamos calendarios, optimizamos workflow, mientras el proyecto real, ese que late con urgencia y verdad, queda sepultado bajo capas de supuesta productividad. Es entonces cuando la planificación, en lugar de ser un puente, se vuelve una pared, un distractor elegante que nos hace sentir que avanzamos, cuando en realidad solo estamos corriendo en círculos dentro de una jaula que nosotros mismos diseñamos. Como lo que me sucedió a mí con ese borrador impecable, que estaba lleno de planes perfectos pero vacío de acción. Y la tercera, la más personal. Tu proyecto más importante siempre serás tú. Sí, aunque suene a frase trillada. La verdad
es que ninguna metodología o sistema podrá compensar esto. Si su creador no se permite crecer, el proyecto tampoco podrá hacerlo. Al final, no escalamos proyectos, nos expandimos con ellos. Y fue justo en medio de todo este caos, de todos estos pedazos rotos, que descodificando el cómo emergió. No era el nombre perfecto, tampoco era el nombre comercial, era simplemente el único nombre posible, el que me permitiría expandirme con él. ¿Por qué? Porque descodificar es lo que hacemos cuando algo no es obvio. Y el cómo es la pregunta que surge cuando el qué ya no basta. Es un nombre que no promete respuestas, sino que celebra el proceso de cuestionamiento, que no esconde mis dudas, sino que las convierte en brújula, y que ofrece tanta apertura que no se siente como una jaula, sino como un campo de juego donde puedo ser aprendiz y guía al mismo tiempo. Y lo más hermoso es que este nombre honra ambas partes de mí, mi lado técnico, que adora descifrar procesos, y mi humanidad vulnerable, que necesita crecer a su propio ritmo. Porque así deben ser las cosas, que los proyectos y las personas se desplieguen sin forzar y que tengan espacio para respirar. Pero hay una parte de esto que, aunque me duele en silencio, me cuesta a veces comentar. Saber que quien me impulsó a dar este paso ya no está aquí para verlo. Mi esposo, mi socio. Era él quien me susurraba una y otra vez: tu voz ya es suficiente. Lo único que necesitas para avanzar es exactamente lo que ya tienes: confiar en ti. Y aunque hoy él no puede escuchar este episodio, en mi corazón sé que ya lo había escuchado mucho antes de que existiera. Porque esto al final no va solo de entender procesos, sino de redescubrirnos creando, de permitirnos ser principiantes eternos en cualquier área de nuestra vida, de abrazar la belleza imperfecta de lo que surge cuando dejamos de fingir que lo tenemos todo resuelto. Así que antes de despedirme, te regalo esto. Toma ese proyecto que pospones. Pregúntale: ¿qué estoy protegiendo al no empezar? Regálale 10 minutos hoy, imperfectos, sinceros, sin pretender más. Y si te ayuda, hazlo en nombre de quien creyó en ti cuando tú no podías. Porque los proyectos no se lanzan desde la certeza, se lanzan desde el amor. Y con este primer episodio, imperfecto y valiente, mi viaje por fin comienza.